y compartir pantalla. Ok, perfecto. Ok, entonces les comento que bueno, ya les voy a dejar, voy a empezar a hacerles una práctica. Todos los trabajos, todas mis materias, normalmente les encargo que ya cuando hagan las cosas, las hagan hasta, o sea, las pueden ir haciendo en el trayecto de la unidad, esa es la idea, pero de que me las entreguen y me las envíen, sería todo hasta el final de la unidad, sí, porque si no, pues me voy a pasar todo el semestre revisando y pues no. Entonces, es más práctico, más inteligente, que vayan haciendo los ejercicios, si tienen dudas me van diciendo, y y todo me lo concentran y me lo entregan hasta el final de unidad. El final de unidad, a ver, esta es la primera semana, faltaría la siguiente y es en la tercera, ¿sí? Según cómo está programado. Muchas veces, también vamos más rápido que cuando es perdón, cuando vamos en presencial. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que que en presencial como quiera se pierde mucho tiempo, porque en lo que llego al salón, que normalmente no llego a la hora, sino también llego con cierto retraso. Y luego, en lo que llegan todos los compañeros y etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte lo que explico y alguien, lo peor, si todavía utilizo lo de pasar al pizarrón y demás, pues más razón. Entonces esto es un poquito más rápido y son más como tipo cátedra. ¿Cuál es la diferencia de una clase a una cátedra? En una cátedra, pues el profesor o el docente, como le quieren llamar, que no es lo mismo, pero bueno. El docente explica y explica y explica, ¿sí? Y la ventaja, en este caso de la cátedra, pues es de que se graba. Entonces, si algo se te pasó, pues simplemente vuelves a ver el video y lo retrasas, adelante, o como que tú quieras. En el caso de una clase normal las clases taller que le llaman, ustedes tienen que hacer cosas durante la sesión. Entonces, es un poquito más complicado cuando es en virtual, ¿sí? Pero, y aparte, obviamente, se gasta más tiempo. Aquí podemos ver de que si hacemos las cosas como tipo cátedra, pues nos llevamos un poco de menos tiempo y esperamos que los resultados sean los mismos. Ok, entonces empezamos. Veíamos los métodos, vamos a encontrar una raíz. Sí. La raíz aquí, pues como les decía, se puede ver claramente que está entre menos 2 y 2. O se puede analizar el valor de la función y donde cambia de signo, ahí en esa parte pues decimos por ahí anda, ¿no? De nuevo es esa parte de hacer hincapié en el concepto de valor inicial. ¿Sí? Y como les decía, muchas cosas que vemos aquí, tienen que ver con ese tipo de cosas, de que digas, bueno, ¿cómo lo puedo aplicar yo en mi vida, no? O sea, pues depende cómo quieras hacer las cosas. Yo creo que mi caso, cuando yo entré en ingeniería, tenía un buen gusto por las matemáticas. Quizás no tenía muy buenas bases, o sea, de hecho yo creo que solamente cuando termino la primaria y la secundaria tenía buenas bases, o sea, cuando paso de primaria a secundaria iba muy bien, cuando paso de secundaria a preparatoria iba bien. Cuando paso de prepa a profesional entré más o menos mal porque hubo problemas con la universidad en ese entonces. O sea, la autónoma tenía problemas muy serios. Y cuando paso del TEC a la maestría, wow, lo que me di cuenta es que me faltaba un montón, pero un montón de teoría. O sea, el problema más fuerte es que mis docentes no tenían teoría. O sea, posiblemente tenían práctica y cosas por el estilo, pero les faltaba un montonal de teoría. Entonces eso fue lo que me hizo mucha falta entre la licenciatura y la maestría. Y en el doctorado, pues no, o sea, yo creo que llegué bien con buenos valores iniciales y
y realmente hubo otro tipo de problemas más de tipo personal que fue lo que me hizo que me retrasara mucho en el doctorado, pero realmente, bueno, que también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la función. Vamos a ver una función. Imaginemos que tenemos uno para que vean más o menos el tipo de problemas que se pueden resolver. Entonces, cada uno de ustedes va a tener que cambiar esto a lo que ustedes quieran. Aquí lo que se trata es que confíen en que lo que les estoy diciendo funciona en general. No funciona nada más para cuando el docente, bueno, su servidor lo ponga. O sea, aquí me lo estoy inventando. 25 a por elevado a la 5 menos 78 por la variable elevada a la 4. Puede ser. Vamos a hacerlo un poquito más larga. Luego le decimos que entonces, no es que quería copiar el término porque tengo problemas con mi teclado, pero no me lo admite. Dejen cambiar mi teclado porque si no, no me va a dejar. Ok, de nuevo, esta es la función, le cambio 25 a x cuadrada por 78 elevado a la 4, más 7 por aquí, ay, no lo encuentro, ya lo vi, por la variable es A4, bueno, que es una variable de Excel, elevada, ay, ¿dónde está el simbolito de elevación? No lo encuentro, ya lo vi, elevado a la 2, menos 1278. ¿Ok? Esa es mi función. ¿Puede ser cualquier función? Sí. Puede ser una función trigonométrica, o sea, le pueden poner funciones como seno, coseno, logaritmos, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Primera cosa, cambio la función. Pero nada más lo cambié en la primera celda. Entonces lo tengo que copiar. Así que la idea es que lo copien a toda la parte en verde, por eso está en verde, que eso significa la parte que pueden modificar. Se basa en los conceptos de semáforo. ¿Sí? Entonces, lo acabo de copiar y podemos ver que ya está hasta allá. Una manera de copiarlo es que en Excel, cuando tienes esto y le pones con el puntito aquí, lo jalas y automáticamente se va copiando. Se va copiando, pero va cambiando el valor de la variable. Por ejemplo, allá empecé con A4 y aquí usa A42, A43, A44. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que grafiques la, este, grafiques la función para ver cómo se comporta. ¿Sí? Entonces, a partir de eso ves tus valores iniciales. Es como les comento, o sea, yo siempre desde muy chico tuve gusto y afinidad por las matemáticas, entonces, y por la historia. Entonces, pues eso de alguna manera te ayuda muchísimo, porque dices, este, por ahí es donde de lo que voy a vivir, ¿no? Que siempre es lo más importante. Entonces empezamos a ver. Si nosotros rastreamos el comportamiento de la función, vemos que es negativa, 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 pero incluso si lo ven gráfico, si lo ven de manera gráfica, nosotros podemos analizar que la raíz, por cómo se ve, anda adelantito del 3, del valor de 3 en X. Entonces aquí te vas, llegas al 3, sigue siendo negativa. Pero encontramos, voy a ampliarlo para que vean. Encontramos que entre 3.25 y 3.5 cambia de signo. Es decir, vale menos 841 aquí y vale 233 acá. ¿Sí?
Entonces nosotros podemos asumir que entre el 3.25 y el 3.5 hay un 0. ¿Qué es lo que andamos buscando? Buscamos que la función se haga 0, ¿sí? Por la interpretación que tengan, pues depende de lo que anden buscando, ¿no? Entonces los valores iniciales van a ser los que están en azul. Recuerden que en azul es el resultado. 3.25 y 3.5. ¿Sí? Entonces aquí los ponemos. 3.25 y 3.5. Esos son mis valores iniciales. ¿Ok? ¿Qué utilicé? Pues utilicé el método gráfico, es decir, graficarlo y verlo cómo funciona. Y analicé los valores. Vi qué valores había. ¿Sí? De hecho, podemos analizar, bueno, aquí les digo, la raíz anda entre estos dos. Entro al método, pero antes de entrar al método, les digo, soy muy ingeniero en el sentido de que trato de rehusar lo más posible. Digo, copio la función, le doy escape porque si no me va a hacer tonterías. Copio la función, le doy escape, me paso a bisección. Luego, aquí en bisección, entro aquí en la parte en verde que es la función. De hecho, dice arriba, copio la nueva, pero a diferencia de gráfico, aquí la variable empezamos en el renglón número 3, no en el renglón número 4. Entonces tengo que cambiarle. Es un error que he mantenido adrede. O sea, es algo que no he querido corregir. Porque después, de nuevo lo hacen muy automatizado y ya no, ya no razonan lo que están haciendo. Es como el hecho de usar calculadora. El hecho de usar calculadora no es malo. El problema está de que dejes de usar tu cerebro. O sea, que lo hagas ya en automático, ¿no? Que digas, 3 por 4, 12. Ok, sí, pero ¿por qué es 12? O sea, sigue usando tu cerebro. Entonces aquí cambiamos la fórmula, la función que le hayan dado ustedes. En lugar de la variable A4 sería la variable A3. Y le damos Enter. Ok. Ahora, esto nada más lo cambié en la primera celda. Tiene que ir a toda la función, tiene que ir en las 3 columnas. Por eso dice arriba función, función y función. Entonces, de nuevo, aprovechamos la ventaja de Excel y lo copio hacia todo el renglón en verde, nada más lo verde. Y luego lo expando hacia todo lo verde. Entonces, eso significa de que aquí abajo ya tengo la función. ¿Sí? ¿Cómo puedo ver que realmente multipliqué, hice las cosas bien y los valores fueron correctos? Ah, pues muy sencillo. Si la función tiene diferentes signos en la columna D y en la columna E, si se fijan aquí todo es verde y pues negativo. Si se fijan de este lado todo es positivo en la parte verde. Ahora, en la parte del intervalo, la parte media no. La parte media puede ser verde o puede ser perdón, puede ser positiva o negativa. De nuevo, cuando es negativa, la parte negativa va cambiando, es decir, nos vamos acercando por la izquierda. Cuando es positiva, nos vamos acercando por la derecha. Recuerden que en esto la idea es de que voy eliminando mitades, la mitad en la que no hay una solución. Y es importante porque esta heurística, esta estrategia, pues también puede servirles modificada. Les digo, en computación, el método de búsqueda binaria se basa en eso, en ir eliminando mitades que no me sirven. Y muchas veces ustedes cuando tengan que buscar soluciones, pues la estrategia es esa, o sea, decir, ah, pues en esta parte no hay solución, entonces ni te preocupes. ¿Sí? Claro, en métodos más avanzados, hay, les digo porque yo llegué a ver algunos, muchas veces en esos lugares donde dices, aquí no puede haber nada, te dicen, no, pues sí, búscale, porque puede serle pura casualidad que por ahí ande algo, ¿no? Pero
depende mucho de la estrategia que tú utilices. Entonces, de nuevo, primera parte, ¿cómo sé que copié bien la función? Porque es negativa de un lado y positiva del otro. Puede ser al revés, ¿eh? Puede ser positivo del lado izquierdo o negativo del lado derecho. Depende cómo sea la función. Aquí les digo, otra cosa importante es que chequen que realmente la función, si es negativa, cambia del lado izquierdo. Si es positiva, cambia el valor en la siguiente iteración del lado derecho. Y así. Ahora, ¿cómo funciona la hoja? En las partes en rojo, primero en Excel, voy a ponerlo en más grande. Cuando tú quieres jalar valores de otra hoja, le pones el nombre de la hoja, signo de admiración, la celda del que quieres agarrar el valor. Eso es interesante, porque eso significa que puedes poner los valores en una hoja y los puedes usar en otra. Entonces, es algo interesante, usar los valores. ¿Por qué? Porque en los 5 métodos vamos a usar los mismos valores iniciales. Entonces, para no estarlos poniendo en todos lados, simplemente se jala. Segundo, bueno, aquí también se jala el mismo valor inicial, los que pusimos allá. En las siguientes celdas, lo que vamos a ver es una instrucción de Excel, en donde te dice que utilizas una función que se llama si condicional. En esa condicional, te dice que si al multiplicar dos elementos es menor que 0, es decir, recuerdan que por reglas de signos, si multiplico dos elementos, si me da menor que 0, significa que son diferentes. Si me da igual que o mayor que 0, o sea, si me da 0, significa que uno de los dos es 0. Si me da menor que 0, significa que son de diferente signo. Si me da mayor que 0, significa que son del mismo signo. Recuerdan, signos iguales, positivos, signos diferentes, negativos. Entonces, al multiplicarlo te enteras. Entonces, con eso ya sabes cuál es el límite que tienes que cambiar. Por dónde te acercas a la solución. Si te acercas por el lado derecho o te acercas por el lado izquierdo. Lo mismo podemos ver en las celdas de este lado. Tenemos una instrucción de condicional. ¿Sí? Recordemos que el condicional siempre es, la idea es de que, pues dependa que cumpla una condición. ¿Sí? Por ejemplo, te dices, a ver, por ejemplo, mi caso, mi condición es de que mientras se entreguen en los plazos más o menos iguales, no hay problema. ¿Por qué? Porque pues, yo entiendo que todo el mundo tiene problemas. Pero también puede ser el caso de que alguien diga, sea más cerrado y diga, ah, no, si no lo entregaste el tal día a las 12 de la noche, ya no sirve. Puede ser, ¿eh? En la vida real encuentras de todo. Encuentras gente súper cuadrada y gente muy... O sea, lo que pasa es que depende lo flexible y las posibilidades. O sea, cuando trabajan en ingeniería, ya sea el proyecto que sea, normalmente no lo van a hacer en un día. Eso es raro. O en una hora. Digo. Sí hay casos, pero son muy raros. O sea, yo recuerdo cuando estuve en escolares, urgencias que tuve que arreglar en una hora. Han de haber sido unas 2, 3, a lo sumo. La gran mayoría eran cosas que tenías días, semanas para hacerlas. Y bueno, aquí a qué me refiero, pues eso, a de que la idea de programar, ¿cuál es? Pues la idea de programar es de que no tenga que volver a repetir esto cada vez. Entonces lo que haces es simplemente usas la instrucción sí. Aquí, ¿qué es lo que pones? Pues pones un promedio entre las dos, que igual puede ser un promedio, podría ser simplemente, bueno, generalmente es lo básico, un promedio entre los dos valores de A5 y B5, ¿sí? Básicamente es un promedio entre esos dos, ¿sí? En las verdes van a venir las funciones, pero el mejor indicador que puedes tener, el error. El error, si vemos aquí en este caso, bueno, lo que hago yo es multiplico los valores de D, E y F para sacar el error. También hay otra forma de sacar el error, que sería el valor de la función. Si el valor de la función tarde o temprano se hace 0,
significa que pues realmente alcanzaste lo que buscabas. Habría diferentes maneras de buscar un error, ¿sí? Si realmente es como las estadísticas depende cómo las veas, ¿sí? Muchas veces vas a decir, pues no es tan malo, pero realmente si analizas de otra manera, no dices, no, pues la verdad sí, sí estás mal, sí tienes problemas. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que ver en el error? Como ingenieros siempre tratamos de minimizar el error. Pongamos un caso que a mí me ocurrió. Cuando yo era estudiante, las inscripciones que éramos la primera generación, 1986, agosto, no recuerdo el día. Bueno, septiembre debe haber sido. Septiembre del 86. Yo recuerdo, bueno, la inscripción fue en agosto. Yo recuerdo que nos tardamos, eran como 8 horas diarias, entre 8 y 10 horas diarias o más. O sea, básicamente estamos hablando de una inscripción de 50 horas. Lo pobre de la gente que escribían. O sea, eran 50 horas porque eran así todo el día y ahí veías a las pobres personas en papel, hacíamos nuestro horario, llegamos a una ventanilla, un coordinador nos lo checaba y nos lo autorizaba. Entonces, en ese momento, ya que te lo autorizaba, se lo daban a la gente en las computadoras, que no eran muchas, eran cuatro terminales. Y luego, si había un empalme o el grupo estaba lleno, pues ya no te dejaba, te regresaban tu horario y tenías que volver a hacerlo de nuevo. Entonces, por ejemplo, yo que tuve problemas, pues me tardé en meter mi horario como unas 5 horas, que es criminal. Entonces, es un error muy grande. Cuando yo dejo servicios escolares que todavía no había internet, bueno, sí había internet, pero casi no teníamos internet para todo el mundo, teníamos el internet muy limitado, de 50 horas, nosotros lo bajamos a un solo día y inscribimos a toda la población en 8 horas. Llegamos a las 8, no, menos de 8 horas, 7 horas. Entramos a las 8 de la mañana y terminamos a las 3 de la tarde. Entonces, obviamente, reducir ese espacio actualmente pues ya es mucho menos, ¿no? Actualmente desde tu casita ya lo puedes hacer. Entonces vemos el error, es un error enorme, pero ¿qué es lo que podemos ver en cada iteración? Va bajando. Aquí lo que importa, recordemos, el error no importa que sea positivo o negativo. Lo que importa es la distancia. ¿Qué tan lejos estás de lo que buscas? Eso es lo importante en el error. Ya sea que sea positivo o negativo, al final de cuentas es una distancia. Pero podemos ver que va bajando, 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 bajando. Y iterativamente va repitiendo, 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 repitiendo. Entonces, es lo que les comentaba de que dices, a ver, tú como ingeniero, como cada uno de ustedes, deberían de revisarse esta condición de aquí, la parte en amarillo, en cierta manera es lo que conocemos como condición de parada. Cada renglón es una repetición, ¿sí? Estamos en una iteración, un ciclo, en pocas palabras. Un ciclo for, un ciclo while, que es más bien un ciclo mientras, un ciclo while, o un do while, como lo quieran manejar. En donde dices, ¿cuánto voy a repetir? Pues, ¿cuántas veces, depende de mi condición de parada? Mi condición de parada es que esto se haga cero, o que todos los valores se hagan cero, ¿sí? Esa es mi condición de parada. ¿Cuándo me voy a detener? Cuando el error sea cero. El error computacional, ¿por qué el error computacional? Les comentaba que si se fijan aquí vamos a -8, -9, es decir, se va haciendo más pequeño también esto, -6, -7, -8, -9, -10. Y si siguiéramos tal cual, pues lo más seguro es que aquí habría un -12, -13, -14. Pero el detalle es que Excel va generando ¿cómo se llama? Una división. Entonces, aunque aquí tenemos la función, el valor que va obteniéndose es el valor de aquí. Este se obtiene, ya recuerden que el promedio se obtiene de una división entre dos en este caso. Entonces,
pues después de cierto número, cuando los números son demasiado pequeños, Excel en un momento dado su algoritmo dice, ya son cero. Oye, pero no es cero, sino es 1.45 por 10 a la menos 15. Sí, pero para mí ya es cero. Sí, redondea, trunca, bueno, exactamente siendo honesto, no me sé qué algoritmo hace. Lo que sí sé es que tarde o temprano trunca. Y lo que les comentaba es de que si vas a trabajar con con una situación, digamos, normal, o sea, piezas normales, cosas por el estilo, no hay ningún problema. Ahora, si vas a trabajar en el IPCIT, en nanotecnologías, en la Facultad de Ciencias, en nanotecnología, donde los valores son 4.7 por 10 a la menos 70, es como cualquier cosa, o sea, si yo nada más voy a necesitar cosas normales, pues yo puedo usar Excel, digo, o Java o alguna cosa así libre, ¿no? Python, por el estilo. O lenguajes ya más numéricos como Fortran, que ya no se usan. Son súper viejos, pero posiblemente en algunas aplicaciones todavía son útiles. Ahora, si yo necesito una altísima, pero altísima precisión, pues no uso Excel, utilizo, les decía, MATLAB, MATCAD, algún tipo de paquete ya más profesional. Es como cualquier cosa, les digo, si el software que utilicen depende de su aplicación, o sea, si yo quiero algo más profesional, obviamente va a costar más caro, pero obviamente los resultados no se logran de otra manera. Podemos ver que esto, funciona bien, sí. ¿Por qué? Porque me dio un cero. Ahora, ¿cuál es la raíz? Pues la parte que está en azul. Y la raíz está en 3.45, 52, 13, 40, 25, 20, 52. ¿Sí? Ahora, mi acercamiento de que la raíz, recuerdan que originalmente les dije que la raíz estaba entre 3.25 y 3.5, lo cual es cierto. La raíz está dentro de ese intervalo, lo cual es bastante interesante porque nosotros podemos ver que es cierto. ¿Sí? O sea, vamos, se confirmó. La raíz está en medio, bueno, en medio exactamente. De hecho, está más cercana al 3.5, pero lo podemos ver así. Ahora, este, me equivoqué. Ya. Este es el primer método, ¿sí? ¿Es la única estrategia? No. ¿Cuál es el detalle? Todos los métodos, como todo, o sea, hay una máxima muy interesante que me encanta repetirles, y es el concepto de lonche no es gratis. O sea, por ejemplo, en bisección, ustedes van a encontrar una solución. Perfecto. Ya no lo... Tomen en cuenta que muchas de esas cosas se hacían a mano. Entonces, imaginemos el caso de bisección. Si se fijan, la solución que tenemos es una solución que tuviste que repetirla 50 veces, 40 y tantas veces. Entonces, para un caso normal, llamarle a alguien, pues es horrible, ¿no? Tener que repetir 40 y tantas veces para que te dé un cero. Y eso sí, no te equivocas. Imaginemos cuando lo hacían a mano, ¿no? Es horrible. Pero bueno, vamos al punto actual. Lo programas, llamas a los ingenieros en sistemas o a los ingenieros que sepan programar, aunque sea un poquito. Porque si se fijan, lo único que necesité fue ciclos y fue ¿cómo se llama? Sí, nada más necesité un ciclo y nada más necesité una condicional, un if. Ok, ahora, les digo que este es el que más utilizo. O sea, no porque sea el mejor, sino simplemente porque, siendo honesto, porque fue el que me regalaron. Este lo tengo en papel. Fue el primero que me regalaron, entonces, pues la verdad por eso me basé mucho en eso y la verdad, pues no es tan malo. Y aparte, pues ustedes lo tienen gratuito, ¿no? Entonces, primer detalle, bisección. ¿Por qué bisección? No nos quedamos con esa solución y ya la hicimos.
Pues por la poderosa razón de que de que es muy lento. Tarde o temprano, se tarda mucho. Y eso muchas cosas pues tampoco nos agradan, ¿no? Entonces, bueno, dejen ver el siguiente método y a partir de eso ya vemos otras cosas. La página 44 ya está aquí. Método de Newton-Raphson. Ok. Vamos a hacerlo un poquito más al 100%. Yo creo que más. 150%. Ok. ¿Cuál es el detalle entonces con El detalle con disecciones, que es un método seguro, es un método muy estable, ¿eh? Aunque la función esté así medio rara y tenga variaciones y cosas por el estilo, es un método que tiende mucho a darte una solución. Es estable. Llamémosle que es un método lento pero seguro. ¿Cuál es lo que tiene de malo? Lento. Lento, ¿por qué? Porque necesita muchas iteraciones para llegar. Entonces, por geometría, Newton ya ven que es el buenazo de muchos. Newton y otro investigador después modificó su método. Por eso el método se llama Newton-Raphson. Ellos empiezan a decir, a ver, ¿cómo podemos llegar más rápido? Recuerden que esa es la parte interesante de que tengan más conocimientos. Lo que dicen es, a ver, si lo vemos por geometría, yo puedo establecer que el valor de la función es f de x y es un lado del triángulo, de un triángulo. Ese triángulo se genera con el valor de la función, con la diferencia entre un x y otro y con la pendiente. Utilizan el concepto, ya ven que Newton inventa el cálculo y todo eso. Entonces dice, vamos a aplicarlo. Entonces lo que hace es que dice, a ver, desde un valor inicial para encontrar el, el delta. El delta, recuerden que es el concepto de cambio, ¿sí? Por ejemplo, yo podría formar ingenieros en 2 años, y claro que si los trajera de carrilla y los trajera trabajando 6 días de la semana y cosas por el estilo, sí, en 2 años generas un buen ingeniero. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en casos acelerados, ¿no? Por ejemplo, los militares en unas semanas, en 2, 3 meses generan un soldado, ¿no? Pero lo hacen a fuerza de métodos muy estrictos. Pues lo mismo sucede aquí. Lo que haces es que dices, a ver, por geometría, ¿cómo encuentro ese delta que me acerque rápidamente hacia la solución que busco? Entonces, por medio de la geometría dicen, a ver, tenemos un triángulo donde f de x, esto lo conocemos, esta f de x. Tenemos la función, por lo tanto, podemos conseguir el valor de la pendiente y ya con eso podemos calcular recuerdan todas sus clases de triángulos, rectángulos y todo ese tipo de cosas, todas las leyes que han. Con eso ustedes pueden calcular cuánto es este valor de delta, que eso es la incógnita. Si tú encuentras el valor de delta, entonces, lo que vas a hacer vas a encontrar un x1, que ese x1 está más cerca de la solución. Cuando encuentras este x1 se repite el proceso. Es decir, se encuentra la derivada en x1, este valor de la función se conoce y te vuelve a dar el valor de delta x1 para que encuentres x2. Si podemos ver en la gráfica, este x1 está más cerca de la raíz, este x2 está más cerca de la raíz, pero rápidamente va convergiendo. Es decir, no tienes que repetir el proceso 40 veces. Nos ha ocurrido, digo, porque como ustedes inventan las funciones, una vez tuve un muchacho que inventó una función y para encontrar la solución cero, tuvimos que ejecutar el proceso 1000 veces, ¿sí? Es decir, lo que hicimos, copiamos
el renglón, lo copiamos y lo copiamos y lo copiamos, y nos volvió a usar 0 hasta el renglón número 1000. Entonces, pues es espantoso. Entonces te dice que para que tú encuentres el valor de x1, que es el nuevo valor, ¿sí? ¿Qué significa? Pues significa de que dependiendo, o sea, por ejemplo, pongamos el caso. Yo en el primer semestre, cuando he dado materias en primer semestre, normalmente soy muy duro. Trato de. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera quiero jalar a los estudiantes a que ya estamos en nivel superior, ya, sálganse de la mentalidad de niño de prepa, ¿no? De adolescente de prepa. Ya eres un chavo que muchos, incluso de ustedes, ya después me he encontrado con que ya ya tienen hijos y cosas por el estilo, o sea, vamos, ya somos adultos. Entonces lo que te dice aquí, tiene dos cosas. Primero, el nuevo valor x1 va a ser igual al valor anterior x0 menos el delta, el cambio que tienes. En realidad lo que hacemos en las escuelas, no los educamos, los capacitamos. Les damos capacitación para que alcancen ese nivel de ingeniero. Entonces, cada semestre deberías de medir si realmente estás cambiando y cuánto deberías de cambiar. Si no estás cambiando, si estás cambiando paulatinamente, está bien. Es válido, es lógico. Si estás cambiando muy poco, quiere decir que al final vas a tener que cambiar mucho, que es horrible. Entonces, bueno, te dice en otra de nuevo, delta es lo que el cambio, el valor de x que tiene que cambiar para llegar a la nueva x1. Ahora, por la pendiente de la tangente a la curva, sabemos que es la función sobre el delta de x. Recordemos lo que vimos de álgebra, de geometría y de cálculo. La derivada en este caso sería la función sobre el delta x por el triángulo anterior que vimos. Por lo tanto, si despejamos este delta de x, lo pasamos para acá, y esta derivada la pasamos para acá. Por lo tanto, la función de arriba se convierte en esto de aquí. Que esto de aquí generalizado es x de y, es decir, la siguiente iteración va a ser igual x de y más 1, la siguiente iteración va a ser igual a x de y, es decir, el valor anterior, menos la función evaluada en x de y sobre la derivada evaluada en x de y. ¿Sí? Entonces, es muy interesante porque con esta fórmula, tú lo que estás afirmando es que lo que vas a obtener es que el valor, cuando llegues a la raíz que es x con la rayita arriba, el valor de g, es decir, el valor de esto, te tiene que dar 0, ¿sí? Porque te dice que el valor de la segunda derivada de g, que es esta función, evaluada en este es diferente de 0. Bueno, ya son cuestiones de cálculo. Pero lo más interesante en este punto es de que encuentras otro método que lo que te promete es mayor rapidez, ¿sí? Entonces es lo que vamos a tener, o sea, vamos a tener diferentes maneras de hacer las cosas, pero en cada una de esas cosas, algunas nos van a tener ventajas y desventajas, ¿sí? Regresamos a nuestra función que acabo de cambiar. Esta es la función que yo cambié. Entonces ya tenemos los valores iniciales y ya nos dio un valor en bisección. Encontramos un error 0, por lo tanto le decimos la raíz en ese punto, en la iteración número 49, que sería aquí, nos da 3.45, etcétera, etcétera. Ok, ahora, estoy seguro que no me equivoqué. Estoy seguro que hice los cálculos bien, o siempre está el concepto de confirmación. El concepto de confirmación es de que, oye, si tengo varios métodos disponibles, pues voy a usar varios, ¿no? O sea, es como, les digo, si yo quisiera volver he hecho viajes
que son una vez, por ejemplo, a Playa del Carmen, que queda súper lejos. Entonces, yo checo con varios programas, no nada más con Google Maps, para ver que me dé las rutas. Y a partir de eso digo, no, pues sí, la mejor ruta es yendo por acá, por allá y por acullá. ¿Ok? Entonces vamos a probar si realmente, y eso es lo que quiero que hagan el fin de semana, lo que quiero es de que prueben si realmente, prueben con una función que cada uno de ustedes invente, recordando que lo tienen que entregar hasta el final de la unidad. Y de nuevo, eso es parte de sus valores iniciales. Si yo soy responsable y digo, ay, pues es que soy muy bueno y lo saco rápido. Entonces, aquí en este caso, lo único que tienes que hacer, no tienes que cambiar la variable porque todos los métodos empiezan en la variable 3. Entonces, lo único que haces es copiar la función, dale enter, esta es la nueva función, y, y lo copias la función a todo lo demás, toda la parte en verde. Ok, primera parte, copias la función. Segundo, aquí la función se necesita nada más en una parte de la fórmula, pero en la siguiente necesitamos la derivada de la función. Entonces la vuelvo a copiar, control C, escape, porque si no me causa problemas. Recuerden ese detallote. Paso aquí. Y aquí lo que voy a generar es la derivada. Entonces está fácil. ¿Por qué? Porque decimos, a ver, derivada de 25 a 3 elevada a la quinta, pues sería 5 por 25 me da 125. Y obviamente este A3 elevado a la cuarta se convierte en elevado a la 4. Luego sería 78 por 4. 78 por 4 es 3, 8 por 4, 32. Sería 32, llevamos 3, 7 por 4, 28 y 3, 31. Entonces serían 312. 312 por A3, que es la variable elevada a la 3. Luego sería 7 por 2, 14, que son polinomios. Y por A3 normalita. Y la constante se va. Aquí en la columna C y dice arriba es la derivada. ¿Ok? Entonces, ya lo derivé en la primera. En la siguiente lo único que tengo que hacer es copiar. Copiar la función. ¿Ok? ¿Qué podemos ver? Primero, el valor inicial pues lo agarra ya de otra parte, por eso viene en rojo. Eso no lo tienes que cambiar. Segundo, la parte más importante, ¿cómo es el error? ¿Sí? El error, aquí lo ponemos como el valor de la función. Podemos ver que al principio empieza con un error de 9.065, luego empieza con un error, disminuye muchísimo, luego disminuye muchísimo en la siguiente, y en la cuarta iteración, bueno, sí, más o menos la cuarta iteración, ¡pum! Ya nos llegó y nos dice, mi error es 0. Sale, perfecto. ¿Y cuál es el valor? Ah, pues el valor es 3.452134. Si comparamos contra el valor de bisección, 3.452130, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir? Ah, pues soy muy bueno. No, básicamente, bueno, sí, se supone que son buenos. La idea es de que si te vuelve a dar lo mismo, entonces eso te confirma el resultado. Te dice, lo hice por 2 métodos y salió igual. Claro, más padre es, lo hago por los 5 métodos y me dio lo mismo. Entonces eso te da una idea de que hiciste el proceso bien, de que utilizaste bien las cosas, porque hay que desconfiar. Señores, somos humanos. Al momento, y aparte nos confiamos mucho, decimos, ay, pues yo soy muy buenazo, entonces, ya uso la computadora, le pongo los números y ya la hice. Te equivocaste en un número, te equivocaste en una variable, te equivocaste en algún detalle y ya valió.
¿Cuál es la idea de que lo hagamos por más de uno? Pues que está muy difícil que te equivoques 2 veces en lo mismo. Si te diera diferente, sabríamos que checar que no hayas hecho mal un método. Pero si aquí tenemos 2 y nos da exactamente lo mismo, ¿sabes qué? Estás bien. ¿Sí? Ahora, más hasta abajo. Aquí en esta te dice, comparas, bueno, de hecho está mal porque te dice, comparas bisección con bisección. Sí. Vas a comparar el valor de bisección que está en la celda 56 y lo vas a comparar contra el valor que te da aquí. Y vemos que te da un 0. Si comparas dos valores y al restarlos te da 0, pues obviamente lo que quiere decir es que son iguales. Entonces ahí dices, wow, ya comparé mis dos operaciones y en las dos me dio lo mismo. Significa que hice el proceso bien. Claro, si lo hago en 4 y me da lo mismo, significa que está perfecto. ¿Sí? Y es importante porque de hecho las prácticas se basan en eso, en que lo tienes que hacer por varios métodos y tienes que confirmar los resultados que obtuviste. Si te da lo mismo, significa que hiciste bien el proceso. Si no te da lo mismo, significa que algo está medio raro. Depende del método, aclarando. Y aclarando, este método de Newton es un método abierto. ¿Por qué abierto? Porque al principio solamente utilizamos un solo valor inicial, no dos. Porque aquí lo que haces, a partir de una aproximación, intentas llegar rápidamente a la solución. Entonces, pueden ver que realmente te dio lo mismo y por lo tanto está bien. En su ejercicio que van a hacer el fin de semana, lo que van a hacer es comparar los dos métodos con la función que ustedes quieran. Esto está grabado, la idea es de que puedan verlo después y digan, ah, ¿y cómo hacía esto? ¿Y cómo hacía el otro? ¿Sí? Y si no, pueden ver, como les digo, el semestre pasado o el semestre antepasado. Que de hecho es una cosa interesante porque al final de cuentas es lo mismo. O sea, si no lo dije bien o no lo expliqué claro ahorita, igual el semestre pasado lo expliqué bien o el semestre antepasado lo expliqué mejor. No lo sé. El bien o mejor depende de cada uno de ustedes, no es algo generalizado. Pero es una manera de confirmar que lo que estás haciendo esté bien. Imaginemos que, no sé, sigo dando este curso de aquí hasta que me vaya sabático, que sea en 2024. Es decir, todavía podría dar otros 6 cursos. No, 23, 22, 23, 24. 5 cursos. Entonces les podría decir, ah, pues vean 8 de mis de estas, a ver en cuál quedó claro. Esperamos que en alguna de las 8 sea clara, ¿no? Ok, compañeros. El,